Dasha, ¿llegaste temprano o no te has ido? Buenos días. No trabajes demasiado. Estas flores son de Dimitri. ¿Son del señor Dimitri? Sí, estamos en nuestra luna de miel. Le gusta consentirme. Es un romántico. Buenos días a todos. Buenos días, Dasha. Solo Hola. vine a desearte un buen día. Igual. Espera, Hannah. ¿Sí? ¿Por qué tomas las flores que no son tuyas? ¿Cómo? Cálmate, que no estás sola. Por favor, no. Bonito día. Un hombre, una mujer. Desgraciado, infeliz. ¿Cómo Capítulo pude 3. involucrarme con Maxim? Él era solo un peldaño en tu carrera. Al diablo con mi carrera. Hannah, ¿por qué estás tan molesta? Por favor, recuerda el embarazo. No me importa el embarazo. Cielos, ¿de qué hablas? Es tu bebé, él es tu sangre. Es la sangre de Maxim. No quiero tenerlo. Deberías agradecer ese bebé. Es la única razón por la que Dimitri se casó. Es tu seguro. Qué desgracia el día que me involucré con Maxim. Debí estar loca. Es un infeliz egocéntrico. Por favor, contacta a la embajada sobre los visados de 3 años. Eso aumentará nuestra clientela. Claro, no te preocupes. Bien, ya terminamos. Ahora quiero que me digas algo. ¿Quién es la nueva empleada en el departamento de Hannah? Es la mujer que conocí. Te hablé de ella. Espero que no te importe. Somos amigos. ¿Por qué me molestaría, Maxim? Por cierto, ¿te gustaría que almorzáramos esta tarde? Te la presentaré. Vamos a almorzar, claro, ¿por qué no? Solo te pido, como amigo, que no coquetees con ella. Sí, te conozco. Maxim, oye, amigo, no te sientas inseguro. Te prometo que no coquetearé. Te veré en el café a las 3. ¿Te parece bien? Bien. Adiós. ¿No vas a almorzar? Gracias, no tengo hambre. ¿Por qué no vienes con nosotras? No, gracias. Buen provecho. Bien, si cambias de opinión, sabes dónde estamos. Gracias. Dasha, te invito a comer. Gracias, no tengo ganas. No estaremos solos. También irá el otro dueño de la empresa. Él quiere conocerte. ¿Es necesario? Bueno, quiere saber a quién contraté en su ausencia. Está bien. ¿Qué sucede? Dígame, señora Lubov. Señora Dasha, Kira se cayó en un paseo y se lastimó la pierna. Sí, ya voy. ¿Qué sucede? Kira se cayó en un paseo. ¿Puedo ir? Sí, vamos, yo te llevo. Vamos, vamos. Gracias. Tío Maxim, ¿qué dijo el doctor? Dijo que estás bien, solo un pequeño esguince, gracias al cielo. Dentro de poco estarás corriendo de nuevo. Por mi culpa tuvo que cancelar la comida No con te su socio. preocupes. Abre. Por favor. Él entenderá. Kira es más importante ahora, ¿verdad, cariño? Ajá. Uy, Muy bien. ¿mamá? Kira, Dios mío, ¿qué sucedió? Todo está bien, señora Olga, no se preocupe, todo está bien. Por cierto, Hola, Maxim, gracias por su ayuda. Él es mi compañero de hoy. Siempre es buena compañía. Tío Maxim me cargó y me dio un juguete. Sí, un hombre debe llevar a una princesa en brazos. Estoy haciendo sopa. Quédese a almorzar. Póngala ya.
Dasha, invita a tu jefe. No puedo, por desgracia. Debo ir a trabajar. Yo también debo irme. Mamá, ya nos vamos. Por favor, no dejes que Kira se levante de la cama. De acuerdo. Dasha, no irás a ninguna parte. Te quedarás, es una emergencia. Yo hablaré con Hannah. Muchas gracias, ha sido de tanta ayuda. Dasha, ¿qué dices? No tengo familia. Me gusta pensar que mi familia eres tú. Que tengas un buen día. Gracias. Dasha, mira esto. Caviar. Mira esto, jamón. Una piña. ¿Sabes lo que significa? Por desgracia, sí. Hija, por favor, te lo ruego. Hombres así ya no se consiguen. Sí, ya me lo dijiste. No conseguirás a otro. Luego te arrepentirás. Kira, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Señorita, ¿se demorará más? Lo siento, ha puesto muchas opciones. Vamos a ver. Quizás pueda hablarme de Egipto. Sinceramente no he estado allá. Así que estoy decidiendo a ciegas. No, usted me acaba de pedir información de las pirámides, entonces veamos bien a ver qué dice. Dasha, ¿por qué confundes a la gente? Disculpe, es una empleada nueva. Las pirámides están en el desierto. ¿Por qué estás buscando hoteles aquí? Hay muchos folletos informativos y con los mejores resorts de Egipto. Hannah, por favor, ten paciencia con alguien que está empezando. Buenas tardes, Maxim, director de la empresa. ¿Puede creer que cuando Hannah comenzó... casi mandó a un hombre a Australia en lugar de Austria? Sí, solo por nuestra comprensión se salvó de ser despedida. Tome asiento, vamos a resolver esto. No te preocupes, lo harás muy bien. Por favor, no me defienda. Tendré que renunciar. No quiero problemas con la señora Hannah. Yo me encargaré de ella, todo irá bien, tranquila. Disculpe por el inconveniente, pero ¿en qué hotel está interesado? Nunca he estado en Egipto. Quiero descansar y sin mucha gente. Bien, entonces, la mejor opción para usted es Dahab. Ya sabe, es menos caluroso, arena blanca, infraestructura de lujo, lo más importante, sin multitudes. Me parece muy bien. Perfecto, Dasha. Aquí tienes. Aquí se encuentra Dahab. Ayuda a nuestro cliente a decidir. Que tenga unas excelentes vacaciones. Aquí tiene. Oh, Hannah, sé que exageré un poco, lo lamento. ¿Un poco? Me humillaste frente al cliente y el personal. Bueno, discúlpame, por favor. Estaba celoso y molesto, pero eso quedó en el pasado. Sugiero lo olvidemos todo. Vivo amargada por tu culpa. Lo peor que hice en mi vida fue involucrarme contigo. Bueno, la guerra continúa. Prométeme que nunca le dirás a Dimitri sobre nosotros. Lo juro solemnemente. ¿Ya está bien? Bueno, ¿qué puedo decirte, amigo mío? Vamos muy bien. Faltan 2 meses para terminar el año y ya superamos el objetivo de ventas. Muy bien. Te lo dije. Los clientes se han triplicado. Sí. ¿Sabes qué estoy pensando, Maxine? Deberíamos recompensar a los empleados. Ya se acercan las ventas de Navidad, amigo. ¿Por qué no celebramos con una fiesta? Me parece bien. Sí, amigo. Tendremos karaoke y nos divertiremos. Todos necesitan relajarse. ¿Cuándo? Será mañana.
Lo organizaré todo y tú avisa a todos. Espero que tú y tu novia vengan. ¡Ya llegaste! Hola, cariño. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la pierna? Ya no duele, pero sigo cojeando. Oye, ¿no vino el tío Maxim? ¿Por qué tendría que venir? Me agrada. Quisiera que él fuera mi papá. ¿Por qué, Kira? Estamos bien así. Porque a otros niños, sus papás los buscan a la escuela y a mí no. Cariño, ¿por qué estás sentado tan solo y triste? ¿Por qué? Dime, cariño. Hannah, ¿Sí? ¿recuerdas que te dije que odio que me acaricien? ¿Te acuerdas? Es que tengo instinto maternal. Sí, necesito amor y cariño. Ajá. No te enfades. ¿Sí? ¿Fuiste al médico? Sí. ¿Qué te dijo? El médico dijo que si papá quiere a mamá, siempre el bebé estará bien. ¿Qué médico tan inteligente? Creo que el bebé estará bien de todos modos. ¿Ya no me amas? Hannah, seamos honestos. Yo nunca te dije que te amaba. Salimos juntos y sucedió esto de alguna manera. Tú y yo firmamos por el bien del niño, pero eso no significa que esté dispuesto a fingir que somos una familia feliz. Hannah, es una mentira, tú lo sabes. No estoy listo y lo siento. No te molestes. Hola, Dimitri. Hola. ¿Dónde has estado? Prometiste llamar. Te he extrañado mucho. Hoy no puedo, cariño. Hoy no puedo. ¿Por qué no, Dimitri? Solías correr cuando te llamaba. ¿Te sucedió algo? Hola, hola. Bésame. ¿Qué? Necesito sentirme deseada. Cariño, tienes un esposo. Que te bese él. Maxim, antes me querías. ¿No quieres recordar cómo era? Necesito una inyección de autoestima. Oye, ¿qué demonios haces? ¿Ya no te gustó? Entiendo que quieras aumentar tu autoestima, pero ¿no te importa con quién estás? A mí sí. Sube tu autoestima con otra persona. ¿Tienes a alguien más? La chica nueva, ¿verdad? Sí, y es muy serio. Qué suerte tiene. Tú sí sabes cómo cortejar. Dimitri no me corteja así. Al parecer tampoco te besa. ¿Verdad? ¿Qué se siente?
Está todo listo. Impresionante. El karaoke está instalado. Sí, el sonido es genial. Podrás cantar hasta tarde. Gracias. Adelante. Señoritas, Dimitri, preciosas. lo hemos extrañado mucho. ¿Cómo se siente? Bien, gracias. Tania, mi estrella, cuéntame un secreto. ¿Vamos a cantar hoy? Por supuesto. Vamos, me lo prometiste. Tamara, flor de la pradera, ¿cómo puedes estar tan hermosa, por Dios? Usted no se queda atrás. Marina, tengo una conversación seria con usted. Estoy preocupado. ¿Sobre qué? Pronto te sacarán de mi agencia de viajes a la pasarela, a una agencia de modelos. Señor Dimitri, no iré lejos de usted. Ve, sé libre y diviértete. Dasha, hola. Dios mío, eres encantadora. ¿Y qué vestido? Increíblemente simple. Es mi vestido de la suerte. Hasta presenté un examen con él. ¿En serio? Escucha, una mujer como tú debería ser feliz. Todos deberíamos ser felices. Acompáñame por acá. Te presentaré a mi socio. Debe estar por acá. Buenas noches. Acompáñame a buscarlo. Dimitri. Dimitri. Sí, dime. Permíteme presentarte. Dasha, nuestra nueva empleada. Dasha, este es mi encantador socio, Dimitri. Chicos, vamos a cenar, por favor. La mesa está lista. Vamos, vamos, los acompaño. Dimitri, vamos. Gracias. Por favor, siéntate. Gracias, pero no tengo hambre. ¿Qué sucede? ¿Y nuestro jefe? Tampoco tiene muchas ganas de unirse al festín. Se ha quedado sin palabras. Señor Dimitri, ¿cuándo vendrá a la oficina? ¿Qué? ¿Cuándo vendrá a la oficina? El lunes. El lunes. Estaremos esperándolo. Gracias, chicas. Diviértanse y descansen. ¿Sabes qué, Dasha? Mantente alejada de él. ¿Por qué? Digamos que le gustan las mujeres hermosas. Es un verdadero Casanova. ¿En serio? Por supuesto que es verdad, lo conozco desde hace 20 años. Dasha ni en el instituto ignoró una falda. Vaya. Sí. Bueno, se casó hace poco. Apareció alguien muy inteligente que lo llevó al registro civil. Tú la conoces, Hannah, tu jefa, quien ató las manos y los pies de Dimitri. ¿Quieren un aperitivo? Justo antes del postre. ¿Aperitivo antes del postre? Sí. Lléveselo, por favor. Lo digo en serio. Todos aquí saben cómo es él y lo conocen. Tú eres nueva aquí. Solo te lo advierto. Como te decía, tomaré algunas cosas. Mi mochila y un saco de dormir y me iré. Es hermoso allá. Hay montañas y cuevas. Discúlpeme un minuto. ¿Puedo acompañarte? Dasha, vamos, una fotografía para recordar, chicas, sonrían. Una pequeña sonrisa. Tal vez tú no deberías ¿Vamos? tomarla. Bien. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Hola. Hola. Me retrasé en la peluquería, cariño. Sí, tranquila. Todos están aquí. Diviértanse. Solo será un minuto. Señora Hannah, ¿cómo está? Hola. Vamos, ¿puedo tomarle una fotografía como recuerdo? Una fotografía de recuerdo. Sí, sonrían, chicas. Eso es. Vamos, júntense más. Brunchis. ¿Qué esperabas?
Dasha, por favor, discúlpame. Parece una locura. Acabo de enterarme que trabajas acá. No puedo olvidarte. Desde nuestro primer encuentro. Luego nos vimos de nuevo. Y me ayudaste. Creo que es una especie de... Creo tal vez que sea el destino. ¿Crees en el destino? No sé, dime qué piensas. ¿Tú crees en el destino? Sí, creo en el destino. Pero no contigo. ¿Y por qué no? Me han dicho lo mujeriego que eres, así que no digas nada. Me niego a ser tu próximo trofeo. No me conoces en absoluto. Queridos compañeros, ¿han visto a mi esposo? Dimitri, ¿dónde estás, cariño? Dimitri, ¿te escondes de nosotros? Tu esposa te está llamando. Bien. Gracias a Dios. Estoy aquí. Por favor, ven al escenario. Quisiera hacer un anuncio. Compañeros, es genial que estemos reunidos hoy. Las ventas están creciendo, lo estamos haciendo muy bien. Me gustaría aprovechar la oportunidad para decir que Dimitri y yo tendremos un bebé. Eso ya se sabía. Gracias, ya pueden felicitarnos. Ahora vamos a divertirnos. Me siento como una extraña en esta celebración. Vámonos. Lo que tú digas. Y dijiste que la dejaría pronto. ¿De verdad ha madurado? ¡Felicidades! ¡Felicidades a los dos! Dasha, veo que estás cansada. Te llevaré a casa. No quiero ir a casa. ¿Qué sucede, Dasha? ¿Alguien te ha molestado, Hannah o las chicas? No, está bien. ¿Puedo ayudarte en algo? No, es que, para serte sincera, solo estoy soñando. Dasha, ¿quieres ir a mi casa? Hablaremos. Vamos. Sí, vamos. Bien, esta es mi casa de soltero. Ya veo. Está claro que aquí no viven mujeres. Bueno, realmente espero que esa mujer seas tú. Dasha, ¿quieres café o té? No. Dasha, sé que algo te está molestando. Dímelo. Estoy dispuesto a ayudarte en todo. Lo sé, pero no puedes ayudarme. ¿Y si puedo? Dasha, dime, cuéntame. Yo puedo ayudarte. De verdad, te amo, Dasha. Oye, ¿sabes lo que quiero? Es un vino. Lo que quieras.
Ya te sirvo. Brindemos. Por ti. Está bueno. Dasha, no sientes nada por mí, ¿cierto? ¿Ningún afecto? Lo del embarazo. ¿Por qué se lo contaste a toda la oficina? ¿Y no estamos casados? Mi embarazo será visible pronto. ¿O acaso eso no te importa? Creo que estás preocupado porque alguna de tus mujeres se molestó. ¿Sí? ¿Qué mujeres? ¿De qué hablas? No mientas. Te he visto mirando a esa Dasha. No estaba mirándola. No estoy ciega. Dasha, Marina, Tania, ¿quién sigue? Basta, no quiero hablar de eso. Eres un mujeriego. He dicho que basta. Detén el auto, me bajaré. Cuando lleguemos, ¿te bajarás? Dije que detengas el auto. Es de noche, ¿a dónde irás? No me importa. Llegaré sola. Llamaré un taxi. ¡Idiota! ¡Taxi! Lo siento, por favor. Lo siento, no puedo hacerlo. ¿No te gustó para nada? No, es que no tengo esos sentimientos. Solo puedo sentir gratitud. ¿Gratitud? Bueno, eso no es malo. Lo siento, me voy, ¿de acuerdo? Sí, te llevaré. No, me iré yo misma. Buenas noches. Te llevaré. No, puedo hacerlo yo. Buenas noches. Sí, Dimitri. Hola, ¿puedes venir? ¿Por qué? Necesito hablar. No lo vas a creer, pero yo también. Entonces ven al karaoke. Te espero. De acuerdo. Jefe, casado y mujeriego. Pensé que era perfecto, decente y honorable. Pero va detrás de todas. Cuando lo vi, mi corazón casi se sale de mi pecho. Bueno, espero que pienses en Maxim ahora. Lo intenté, hasta nos besamos. ¿Y? No puedo. Cuando encuentro a alguien cariñoso y atento, pasa esto. Y Kira lo quiere. Y yo pensando en este hombre. Y yo creo en la decencia. Así que quítate a este mujeriego de la cabeza. Escoge a Maxim y sé feliz. Entonces, ¿qué te parece? Dime. Es hermosa y muy encantadora. Eso es lo que me temía. ¿Qué tan serio es? ¿Qué tan serio? Muy serio. Ella estaba en mi casa y empezamos a besarnos, pero...
Luego se escapó. No te rindas. Lucha por ella. Eso es lo que yo haría. Sí, sí. Dimitri, ¿no puedes fingir que ella no existe? ¿Cómo? Bueno, no te fijes en ella. ¿Qué dices, Maxim? Bueno, solo sé cómo eres y cómo termina todo. Maxim, vamos. Bien, de verdad, si nuestra amistad significa algo para ti, espero que Así sí. es, claro He que perdonado sí. a Hannah después de mucho tiempo. Es que Dasha es muy especial. Espera un momento, amigo. ¿Qué dijiste sobre Hannah? Vamos, cuéntame más. Demonios, prometí que no te lo diría. Vamos, Escucha, no le digas sí, bien. Yo tuve un romance con ella, con Hannah, antes que contigo. Hasta quise casarme, idiota. Y hasta ahora me lo Bien, dices. simplemente sucedió, se me escapó. Maxim, si hubieses sabido lo de Hannah... Oye, ¿por qué no me lo dijiste, amigo? Olvídalo, dejemos atrás a Hannah. La olvidé, es todo, se ha ido. Dasha es muy especial para mí. Dimitri, por favor, ¿puedes prometerme que te comportarás con Dasha? Por favor. Lo prometo. Gracias. 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 Vamos. Salud. Salud. Bueno, es tarde. Hasta luego.